Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Out of the Box Economics. Bueno, nos espera una semana repleta de indicadores de toda índole, tanto aquellos que nos hablan del principio de año, de tipo productivo, como aquellos que nos hablan del futuro, indicadores adelantados, también encuestas de expectativas y, sin duda, el más relevante de la semana será la inflación del mes de marzo a publicarse este mismo jueves. Déjenme enfocarme en este último. Ya la inflación comenzó a repuntar tal como anticipábamos. De hecho, esperamos que el repunte en marzo, que se publicará este jueves como mencioné, será de entre 0.6 y 0.7% a tasa mensual. ¿Dónde debería dejar esto a la inflación? En un nivel entre 4.4 y 4.5%, es decir, claramente por encima del intervalo de variabilidad de Banco de México de entre 2 y 4%. ¿Es relevante? Sí, en cuanto a que el alza se está llevando a cabo tal como lo esperábamos. El tema es que no es solo producto de una base de comparación anual desfavorable o carry estadístico, sino también de presiones al alza que hemos estado observando en lo que ha transcurrido del año, especialmente de los precios de la energía en general y de la gasolina en particular. Esto debería llevar a la inflación al menos a un nivel del 5.25% anual durante el mes de abril. Este deberá ser un piso, es decir, podría ser más alto que esto. Repito, no solo resultado del comparativo anual o carry estadístico, sino de presiones adicionales de tipo inflacionaria, que al compararlo con un año promedio, claramente es un año de presiones más allá de lo usual, presiones al alza en precios. La segunda escala que quiero hacer es las implicaciones de política monetaria. Y para esto déjenme retomar el contenido del comunicado de política monetaria del mes pasado, donde todos los miembros de la Junta optaron por no seguir recortando las tasas de interés y migraron a un tono de mucha mayor preocupación o relevancia ante la inflación que se mantiene alta y que seguirá incrementándose a pesar de reconocer que este es un resultado esperado. Como pueden ver en sus pantallas, el comunicado, más del 50% de su contenido tuvo que ver con la inflación en general y los precios, el componente general, el componente subyacente, sus expectativas y sus riesgos. Claramente, este es un cambio en la postura de política monetaria, de dovish o más proclive a seguir recortando, hacia una neutra, si no es que previendo quizás una normalización. Será clave sin duda durante este repunte en la inflación qué pasará con las expectativas de inflación, dado que Banco de México desde luego sigue muy de cerca las cifras de inflación presente, pero también las futuras, es decir, aquellas que puede influenciar con su política monetaria en un horizonte de 12 a 18 meses. Una tercera escala entonces será cuándo se incrementa el riesgo de que Banjico pudiera empezar hasta incrementar la tasa de interés. Creo que es en especial durante el segundo trimestre. ¿Por qué? Porque se alcanzará el pico de la joroba inflacionaria durante el segundo trimestre. Ya lo anticipa así Banco de México, como pueden ver en sus pantallas como pronóstico. De hecho, mi pronóstico es muy similar al de Banco de México. Sin embargo, aquí será clave observar que no haya presiones al alza adicionales que claramente se desvíen significativamente del pronóstico del Banco Central. Y el riesgo será todavía más significativo en el tercer trimestre, si no vemos ese regreso significativo por debajo del 4% de inflación por la base de comparación, por la corrección del carry estadístico. Si no lo vemos así y no sugiere una convergencia de la inflación en un periodo de 12 meses, por ejemplo, sin duda el riesgo se incrementará de empezar a ver una normalización en la postura monetaria. Y este es el último punto que quiero tocar. Sobre todo a mediados de año, entre el segundo trimestre y el tercer trimestre, será decisivo la trayectoria de inflación, así como el comportamiento de las tasas de interés en los Estados Unidos y por tanto del diferencial de tasas entre México y Estados Unidos y su influencia en el tipo de cambio, que la probabilidad empiece a incrementarse, creo yo, de al menos 50 puntos base de incremento en la tasa de referencia. Ojo, sería una normalización, más no generaría condiciones monetarias apretadas, es decir, condiciones monetarias que estorbaran la recuperación económica, sino un comienzo de normalización hacia un territorio menos laxo y mucho más neutro. Todavía estaremos muy lejos de esto, pero creo que el riesgo ya está ahí y lo está imponiendo tanto el patrón de la inflación como las tasas de interés externas e internas.
Es todo por mi parte, me despido no sin antes invitarlos a que nos sigan en las distintas redes sociales y por lo pronto nos sigan en nuestro canal de YouTube para que puedan tener nuestra participación todas las semanas. Muchas gracias a todos.